La vibra y la energía que se siente ahí cuando gritas viva, o sea, te pone los pelos de punta, ¿eh? No sé si lo viviré alguna vez en mi vida en algún otro lado, ¿eh? A mí me salen las lágrimas, ¿sí? yo lloré. ¿Cuál es tu lado favorito de México? ¿Qué dirías? Es que es complicado, ¿eh? Yo siento que el Zócalo es un lugar que transmite mucha energía. Okay. ¿En qué sentido? Yo siento que cualquier cosa que tú hagas en el Zócalo siempre es ambientado de una manera distinta. Si le sabes ver ese punto, siempre, no sé, depende de la época del año en la que te encuentres el Zócalo, o está de fechas patrias, o está de Día de Muertos, o está de esto. Y yo siento que hagas lo que hagas en el Zócalo, es un sitio como especial, ¿sabes? Que tiene una energía especial. Te fuiste a Grito una vez, sí, ¿no? el año pasado. ¿Cómo lo viviste ahí? Ah, increíble. Sí. Me ha sorprendido mucho porque muchos mexicanos me han dicho que nunca han ido, por ejemplo, al Grito. Yo pensaba que era como algo muy arraigado y que todo el mundo había ido, aunque sea una o dos veces, pero no. Mexicanos ya incluso mayores y no han ido nunca. Pero no, el Día del Grito es increíble. La vibra y la energía que se siente ahí cuando gritas ¡viva! Te pone los pelos de punta, ¿eh? Sí. Es increíble, increíble. Luego he visto como de gente así llorando y así. No, a mí me salen las lágrimas, yo lloré. Sí. Órale. Te lo prometo, ¿eh? Igual hay personas, yo creo que ya depende de la persona de cada uno, de lo sensible que seas o X o A, pero te lo prometo, o sea, la energía que tienes ahí, no sé si lo viviré alguna vez en mi vida, en algún otro lado, ¿eh? Ya. De verdad, no lo sé. ¿Y de estado? Nah, Oaxaca. ¿Oaxaca? Oaxaca, ayer llegamos, tú sabes, de Baja California Sur. Ajá. Sur, porque ese es otro problema. Ayer subí yo un video donde decía Baja California y la gente se enfada, ¿eh? Porque para los de Baja California Sur no es Baja California, es Baja California Sur. Ya. ¿Sabes? Como que lo tienes que especificar. Pues sí. Entonces, está ahí como Oaxaca el 1 y el 2 y Baja California y ahí están ahí como peleándose en mi cabeza. Pero no, Oaxaca yo creo que... Yo creo que México no sería lo que es México sin la cultura, gastronomía y todo lo que tiene Oaxaca. Pues sí, sí. Porque ha aportado tanto en todos los sentidos que creo que no sería igual. Ya. Oaxaca para mí. Órale. ¿En Baja California Sur fuiste a Playa Balandra? Nah, eso es increíble. Una locura, ¿no? Eso es otra de esas cosas que tú lo puedes ver a través de un video, te puedo contar yo, vete, que es increíble, pero hasta que tú no estás ahí y ves que todo tiene tal perfección en todos los sentidos, el color del agua, la transparencia, el paisaje... Que puedes caminar entre las playas, eso se me hizo tan increíble. Loco, ¿no? Entre las bahías y yo iba así. Sí, es que no te pasa de la cintura el agua. Sí. No te pasa. Y el paisaje, giras para un lado y tienes paisaje desértico, giras para... Sí. Parece que, yo lo decía, parece que está hecho de inteligencia artificial. Es un lugar, de verdad, te parece tan perfecto todo. Tal vez estamos ya en la Matrix. Puede ser, quién sabe. Hay una teoría que, como parte de un ensayo filosófico, que dice como hay cierta probabilidad que ya estamos en la Matrix y desarrolla su lógica como es un árbol de probabilidades, ¿no? Dice primero, ¿qué tan probable es que en algún momento podemos simular realidad, ¿no? Tomando en cuenta que hace 50 años el videojuego más avanzado eran solo dos paredes, ¿no? Que se pasaban ping pong, una pelota, ¿no? Y hoy en día, mira dónde estamos, en 50 años. O sea, ahora imagínate en 100 años, 150 años, ¿dónde vamos a estar? Yo tengo miedo, no sé si os pasó a vosotros, hablando antes del COVID. ¿Tú sabes que hay una película que narra tal y como sucedió el COVID 2 años antes? ¿O un año antes? Los Simpsons, ¿ok? No de que lo predijesen. Sí. Sino hay una película que narra exactamente lo mismo que sucedió con el COVID. Pues, una enfermedad que se transmitió. Pues sí. Sí, pero es que yo la vi durante el COVID y la realidad es asustante. Yeah. O sea, es increíble. O sea, te asusta. Ya. Y ¿no te ha pasado a ti, por ejemplo, la película Yo Robot, esta de Will Smith? Ya. ¿Sabes cuál es? La de los robots. Sí. Tú piensas, oye, ¿y si pasa algún día? No, tal vez ¿Con ya, los robots? Tal vez. Y eso es el chiste. Tal vez. O sea, puede pasar. ¿Estamos de acuerdo que en algún momento va a ser posible simular realidad, sí o no? ¿En qué parte de la historia, o sea, en qué parte de un año la ciencia ficción va a pasar a ser realidad? No. De aquí. Ahora viene el twist. Ahora vas a ver. Ahora te voy a sacar de onda, güey. A ver. ¿Estamos de acuerdo de que sí puede pasar? Que vamos a poder simular realidad. Porque al final
Yo es creo que como sí. técnicamente es posible, pues mira, Neuralink, ¿no? De Neuralink de Elon Musk que conecta la masa orgánica con las ideas, pues check, ya estamos por ahí, ¿no? Segunda pregunta sería, ok, tal vez nos autodestruimos como mundo antes, ¿no? Que al gordito de Norte Corea o al loco de Trump en los Estados Unidos o al Putin o a quien sea, Hasta se el le día ocurre, que se levante. hoy me levante de malas, boom. Bueno, pero digamos que esto no pasa. La última pregunta es, entonces, o sea, si decimos sí es posible, que sí no nos autodestruimos, se va a hacer, ¿ya pasó o todavía va a pasar? Tal vez ya estamos dentro. Y eso es... Yo soy de los que prefieren no pensar en estas cosas. Pues ya dijiste que fuiste a Balandra y te pareció una simulación Pues puede demasiado perfecta. Menos que tienes que esperar, ¿no? Para entrar. Sí. Tienen turnos, pero lo veo muy bien. Tienen un turno Sí. de las 9 hasta la 1, ¿no? Lo ¿O que no? pasa es que no informa. Nosotros estuvimos buscando Sí. por internet y no Sí. aparecía en ningún lado. Sí. No, lo llegas y sí es importante saberlo. Si vas a Balandra, la entrada es gratuita, ¿no? Sí, sí, todo Es, gratuito. es gratis, pero hay 2 turnos para cuidar ahí el ecosistema y solo dejan entrar cierta cantidad. Entonces vale la pena, si tú quieres ir desde las 9 hasta la 1, O de 1 a 5, creo no, que son. tienes que llegar a 8:30, ¿no? Sí, formarte, se montan buenas filas, ¿eh? Pero la segunda es la más chida, el Sí. segundo turno, de la Sí, 1, sí, ¿no? sí. Porque irte a las 11 de la mañana, pues Ajá. como, ¿y dónde voy ahora? Ah, no, sí. Es mejor aprovecharla ahorita, te echas Sí. tu botanita, ya Ándale. está. Una chulada. Nah, increíble, increíble. A mis papás les gustó tanto, güey, que... Es que es Dijeron, increíble. no, queremos regresar. Y eso nunca había pasado. O sea, siempre van a México, viajan a México. Pero dijeron, no, queremos regresar a México y ir a Baja California Sur. A mí me pasa otra igual. vez. Yo, con todo respeto, lo digo de verdad, que cada estado tiene su punto. Pero a mí a día de hoy, si me dicen por playas y por todo dónde voy, me voy a Baja California, no me voy al Caribe. Te lo prometo, ¿eh? Sí, A ver, ya eso es gusto personal, ojo. claro. Noto que en cuanto a paisajes y esto, Baja California me ha gustado más, lo vuelvo a decir personalmente, pero en cuanto a cultura, obviamente no hay comparación. Claro. La cultura maya, Chichén Itzá, si vas a comer delicioso, no sé, cochinita en Valladolid, Yucatán, Sí. esa zona es increíble en cuanto a cultura y cuanto a gastronomía. Sí. Pero paisajes, meramente hablamos de playas de esto, surrealistas, por decirlo de alguna manera, Sí. no tiene comparación. Y ahora en este viaje fueron también a muchos puntos, ¿no? Estuvimos acá, fuimos a Oaxaca, pero la parte de la costa que no la conocíamos, Puerto Escondido, Ok. también muy, muy, muy chida. Se siente un ambiente como más hipster, se puede decir, Ah, más sí, hippie. güey, hippie. por decirlo de Hippie, alguna rich manera. hippie. Los Eso es. hippies ricos. Que luego cantan De hecho, todos- Padre Sol, mis papás me pagan, na, 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 por eso no tengo que hacer nada. Ya te digo, sí, sí. Sí. Así que hay mucho de eso, Es ¿eh? que hay que vibrar alto, esa es la idea. No, hay mucho de eso, sí que es cierto. Sí, ya sé, güey. Pero a mí me sorprendió sobre todo que Puerto Escondido aún está como muy en desarrollo Sí. máximo. O sea, de hecho ves muchos hoteles que se están construyendo aún. Sí, Y o las calles- algunos que parecen que no les tocaron, ¿no? En como Sí, 10 años ya te y digo, todavía sí. están ahí. Sí, sí, pero y la vibra es distinta porque tú entras a un restaurancito y está lleno de perros, te sientas casi en el suelo, Sí. hay música en vivo, chill out. Es como más, es otro rollo, ¿sabes? Claro. Distinto. Sí. Que ir. A mí me gustó porque obviamente ves como ese contraste distinto, ¿no? Mm. De hecho, llegamos de Cancún, de Tulum, que Tulum en cierta manera también tiene ese rollo, ¿eh? A día de hoy. Sí, A pero- día de hoy, en 10 años hablaremos de otro Playa del Carmen, Claro. creo. Sí. Pero a día de hoy también hay zonas donde tiene ese punto de que aún no se ha tocado, ¿sabes? Por decirlo de alguna ¿qué? manera. Es que yo fui en el 2012 a Tulum, donde todavía, o sea, era un pueblo, Pues te imagínate, juro. a día de hoy No. sigue siendo un pueblo o así, en 2012. Yo tengo compas con los que he estudiado en España que vienen de Francia, de varios países. Y, güey, veo como que ya tienen sus trabajos así corporativos, etcétera. Y llegan a México, pero específicamente a Tulum, güey. Sí. Es que como que se está poniendo muy, muy, muy de moda Tulum, Muy ¿eh? moda, sí. Sí. Sí, bueno, pues como a mí me gusta más otros lados. Sí, a mí también. A mí me encantaría una vez no sé, el Chepe, ¿has escuchado? Sí, las Barrancas del Cobre. Sí.
Increíble, por Sinaloa, ¿no? Toda esa zona. Sí, o sea, creo que empieza, si no me equivoco, en Chihuahua y va por ahí y ya termina en Mochis, creo. En los Mochis, sí, Sí. Sinaloa. De hecho, yo he visto algún vídeo documental y los paisajes rocosos son brutales. Una locura. Un compa fue que también, él es youtuber de Culiacán y grabó toda la experiencia y estaba nevando, güey. Es que eso es lo increíble de Sí, México. sí. O sea, mucha gente pensaría de Sinaloa y pensaría en desierto, Sí. en árido, Sí. Bueno, no sé si la escorpión. nieve hubo en Sinaloa o en Chihuahua. En Chihuahua. Sí. O Chihuahua igual. Bueno, también, ¿no? Sí. Pero en Chihuahua igual. A mí, en 2020 o 2019, un año antes o 2 años antes de meterme aquí en lo que es Mundo México, por decirlo de alguna manera, me preguntan y yo digo, pues no, pues allí es puro desierto y no hay nada más. Ya. De hecho, es el estereotipo que te cuentan, ¿no? Ajá, sí. Que es así, pero es que no es así. Es que en realidad tienes todas las estaciones del año y tienes todos los climas en cualquier punto del México y eso es lo increíble, la biodiversidad, ¿no? Sí. Y Pues, cuando lo vives es como sacado de onda, porque creo que en Alemania sucede igual. Tenemos las estaciones muy marcadas. Muy. En invierno es invierno, en verano Sí. es verano, en primavera es primavera, en otoño es otoño. sí. Y llegas acá y tienes todo y dices, wow. Sí, toda la vez. Está cañón. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Bueno, España también es uno de los países más visitados, ¿no? Sí. De- Yo creo que turísticamente. sí, está todos los años top 3, top 5 del mundo. Ahí México está, creo que París también, o sea, Francia Sí. y Italia, ¿no? Yo creo también. Sí. Y también hay mucha, por ejemplo, en Barcelona yo me percaté que como cuando uno va escuchando, ¿no? Yo escuché mucho acento mexicano, ¿no? Latinos, de todas partes. ¿Sabes de lo Colombia, que me enteré? Venezuela. ¿Eh? ¿Sabes de lo que me enteré últimamente? Aquí, últimamente hay un problema con la gentrificación, ¿no? Aquí Sí, en, claro. en México. Por supuesto. De gringos, de español, de todo, ¿no? De todas las nacionalidades, ¿no? Sobre todo gringos, obviamente, pero de todas las nacionalidades. Pues sí. En España, ¿tú sabes cuál es el barrio más caro de Madrid? Ah. El barrio Salamanca. Y ese barrio ¿Sabes de qué está la mayoría habitado? es... Mexicanos. Ah, pero serán entonces fresas. Lo que tú quieras. Sí. Pero la gente de incluso de esos barrios ricos Sí. se queja de la gentrificación. De mexicanos, es que es... A mí yo cuando Es que leí uno ese... ya está loco. ¿Sabes? Ese Pero dato. tendrán lana, ¿no? Para comprar ahí, güey. No manches. ¿Dónde están todos los expresidentes de Billuyo, México? pa. Dicen que están en Madrid. Sí. Todos. Billuyo, papito. Sí, a mí me sorprendió mucho eso porque, claro, yo estaba leyendo mucho y de hecho no sé si te ha sucedido a ti, pero a mí en muchos comentarios ya estás acostumbrado y todo, te dicen lo de la gentrificación. Pues sí. Oye, ven, está bien que vayas de vacaciones, pero luego coges y te marchas. Que, sabes que en parte me da un poco igual porque ya aprendes a filtrar un poco. Así de, pues sí, no, bienvenidos, pero ya, Pero fuera. pues ya vete. De vuelta, Pero ¿no? fuera, ¿no? Y yo les eso- digo, ya soy chilango, cabrón, no manches. Y ya tú eres más mexicano. Aparte soy humilde. Bueno, ahí la llevamos. No, sí, pero sí es como, no tenemos aquí el podcast filosófico y así, pero yo digo siempre, el chiste es como al final es una alteración del mercado. Yo creo que eso es lo que más, obviamente. Es la burbuja del mercado de los bienes raíces. Al final todos tenemos que vivir en algún lado. Es Exacto. una necesidad básica. Totalmente. Como comer, dormir en un lugar seguro. Es uno de los, pues miren, la pirámide de las necesidades de Maslow está hasta mero abajo, ¿no? Pero si tú dices, no, solo el mercado libre arregla este asunto, pues tienes estas explosiones de precio. En Berlín, igualito en Berlín, el barrio Kreuzberg. Igual banda que ha viajado a Berlín o conoce Berlín. En Berlín está la East Side Gallery, está justo al lado de un río. Y ahí está, hay partes del muro. Y del otro lado del río
O sea, el río básicamente dividía en esa parte Alemania occidental Sí. de la parte socialista de Alemania. Y cruzas el río y ya era la parte occidental. Y como Alemania occidental después de, bueno, en los años 60 tuvo mucho crecimiento fuerte económico y dijeron, necesitamos gente que trabaja aquí en las fábricas con nosotros. Y llegaron muchos turcos, portugueses, españoles, pero hay una diferencia que los españoles y portugueses y también griegos Se regresaron, ¿no? la mayoría se regresó, algunos se quedaron. Todavía hay un barrio, por ejemplo, portugués en Hamburgo, pero la mayoría se regresaron. Los turcos, la mayoría se quedaron y ya están en la cuarta, casi quinta generación. Yo tengo muchos amigos que son alemanes, pero de origen turco, ¿no? De hecho, sí, ¿no? Hay muchísimo alemán-turco, increíble. Sí, mucho, sí, Gündogan, ¿no? Bueno, claro, futbolistas, Mesut Özil tipazo.